Hola. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy Tomás Marinacci nos va a presentar la monografía que presentó en el curso UBASAC, titulada Utilidad Clínica de la Reserva de Flujo Coronario en la Cariopatía Isquémica Estable. Cuando quieras, podés empezar, Tomás. Bueno, buenos días, soy Tomás Marinacci, residente de tercer año de cardiología del Hospital Tomás Mejía. Bueno, muchas gracias Rita por la presentación. Voy a presentar el tema de la monografía. Y bueno, a ver. Perdón, no me avanza. Ahí está. Bueno, a modo de introducción, podemos empezar a hablar de que la enfermedad coronaria constituye una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con aproximadamente un 46% de las muertes por enfermedad cardiovascular. Y bueno, como todos sabemos, es un proceso patológico caracterizado por la acumulación de placa aterosclerótica, obstructiva y no obstructiva en las arterias epicárdicas y acompañar alteraciones funcionales de la circulación coronaria que se pueden modificar mediante cambios en el estilo de vida, tratamientos farmacológicos e intervenciones invasivas. Y bueno, el entendimiento de la fisiología coronaria y su fisiopatología en la enfermedad coronaria resulta de suma importancia a la hora del manejo de estos pacientes. Bueno, para empezar a hablar de la enfermedad coronaria, se trata de un proceso crónico y progresivo que puede presentar periodos largos de estabilidad clínica, configurando lo que se denomina síndromes coronarios crónicos, pero que se puede desestabilizar abruptamente debido a la erosión o rotura de alguna placa, lo cual genera un evento arteriotrombótico que conlleva un síndrome coronario. Respecto al espectro de la cardiopatía isquémica crónica, según se describe en las últimas guías europeas de síndromes coronarios crónicos, incluye 6 grupos de pacientes, que serían pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y síntomas de angina estable o disnea, pacientes con un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda y sospecha de enfermedad coronaria, pacientes asintomáticos o con síntomas estables de menos de un año luego de un síndrome coronario agudo, o pacientes asintomáticos con síntomas estables después de un año de síndrome coronario agudo, y también incluye pacientes con angina sin enfermedad obstructiva y sospecha de enfermedad vasohepática o microvascular, y pacientes asintomáticos en los que se detecta enfermedad coronaria en un privado. Bueno, los avances en el conocimiento de la formación de las placas de ateroma de las diversas arterias permitió comprender la naturaleza de la composición de las mismas y junto con el fuerte componente inflamatorio con participación del sistema inmunológico en la progresión de las mismas, y se vio que la predilección de los lugares de las lesiones en las partes proximales de las arterias después de los puntos de ramificación sugiere, o de las bifurcaciones, sugiere una base hidrodinámica para el desarrollo de las lesiones, ya que en arterias que no tienen muchas ramas, como la arteria mamaria interna o la radial, tienden a no desarrollar aterosclerosis. Por eso se la elige para la cirugía de aterosclerosis. Y bueno, para empezar a hablar un poco de la fisiología coronaria, el corazón, como sabemos, el corazón es responsable de generar la presión arterial necesaria para difundir la circulación sistémica y al mismo tiempo que la fase sistólica del ciclo cardíaco impide su propia perfusión. Como sabemos, el corazón se irriga al diástolo. La extracción mecánica de oxígeno por el lecho coronaria es cercana al máximo en reposo, de un 70-80%, por lo cual para los aumentos en el consumo mecánico de oxígeno deben ser suplidos principalmente por aumentos en el flujo coronario, ya que no puede aumentarse tanto la extracción de oxígeno. El flujo en reposo es de 0,7 a 1 mililitros por minuto por gramo de tejido miocárdico, y este puede incrementarse de 4 a 5 veces mediante vasodilatación. La capacidad de aumentar el flujo por encima de los valores de reposo mediante vasodilatación es lo que se denomina reserva de flujo coronario. Bueno, en cuanto a la resistencia del flujo coronario, puede dividirse en 3 componentes. El primer componente es el componente epicárdico, que en circunstancias normales no genera caída de la presión, pero cuando hay estenosis mayores al 50%, comienza a contribuir a la resistencia total del árbol coronario, y con estenosis mayores al 90%, puede reducir el flujo incluso en reposo. El segundo componente, que es dinámico y está constituido por las arteriolas de la microcirculación, vasos de entre 20 y 400 micrómetros, y que se modifica en respuesta a las fuerzas físicas y a las necesidades metabólicas del tejido. Y el tercer componente, que es la resistencia de la compresión extravascular, que varía durante todo el ciclo cardíaco y se relaciona con el desarrollo de la presión sistólica por parte del ventrículo izquierdo. Y bueno, existe una estrecha relación entre el flujo coronario, la contracción miocárdica y el aporte de oxígeno.
y se denomina autorregulación del flujo coronario al fenómeno mediante el cual el flujo se mantiene constante ante descensos de la presión en las arterias coronarias por debajo de la presión aórtica. Esto, como podemos ver en el gráfico de la derecha, el flujo, que sería la línea roja, se mantiene estable entre hasta presiones de 40 milímetros de mercurio de la arteria aorta. Cuando vaya bajando la presión en la arteria coronaria se mantiene estable, el flujo se mantiene estable por los mecanismos de autorregulación. Pero cuando la presión cae por debajo del límite de autorregulación, las arterias están bajo máxima vasodilatación, el flujo se vuelve dependiente de la presión y sobreviene la isquemia subendocárdica. Y bueno, en cuanto a la valoración fisiológica de las estenosis coronarias, el factor aislado más importante de la resistencia en una estenosis es, para un valor de flujo, es el área transversal mínima de la lesión estenótica. Es decir, donde el flujo pasa de ser laminar a ser turbulento. Debido a la autorregulación coronaria, el flujo permanece constante cuando la gravedad de la estenosis aumenta y la perfusión en reposo no permite distinguir por esto mismo una estenosis hemodinámicamente grave. Por el contrario, la relación de presión-flujo con vasodilatación máxima detecta con mayor sensibilidad el aumento de la gravedad de una estenosis. En la perfusión miocárdica máxima no hay caída de la presión distal a la estenosis hasta que alcanza el 50% de la reducción del diámetro, que es equivale al 75% del área transversal, y cuando la reducción del diámetro supera el 90%, que es lo que se denomina una estenosis crítica, la reserva del flujo subendocárdico está completamente agotado en reposo. En cuanto a la cuantificación de la reserva de flujo coronario, existen 3 índices para cuantificarla, que es el índice de la reserva de flujo coronario absoluta, relativa y fraccional. Ahora vamos a ver cada uno de estos por separado. Y bueno, la posibilidad de realizar mediciones de la presión y el flujo con gran exactitud ha facilitado el desarrollo de estrategias para valorar la relación presión-flujo en una estenosis y en las anomalías de la reserva microcirculatoria, determinando al mismo tiempo la reserva de flujo fraccional y la reserva de flujo absoluta, y que cuando se valoran de manera conjunta permiten identificar circunstancias en las que las relaciones mixtas contribuyen al resultado neto de una estenosis. En cuanto a la reserva de flujo absoluta, se expresa como la relación entre el flujo con vasodilatación máxima y el valor correspondiente de flujo en reposo en una región específica del corazón y cuantifica la capacidad de aumentar el flujo por encima del valor de reposo. Por eso sería el valor de flujo en vasodilatación sobre el valor de flujo en reposo. Y puede cuantificarse con mediciones de la velocidad Doppler intracoronario o el flujo por termodilución, así como métodos cuantitativos para obtener las imágenes de perfusión absoluta, como la tomografía por emisión de positrones. En cuanto a la reserva de flujo relativa, valora las diferencias relativas en la perfusión regional durante la vasodilatación farmacológica o bien durante una prueba de esfuerzo, y se expresan como la fracción del flujo en las regiones donde hay una estenosis respecto a las regiones donde normales del corazón. Son la clave, de esta manera, la clave para la identificación incrementa de estenosis hemodinámicamente significativas usando técnicas de imagen de perfusión nuclear como el espectro. Y la reserva de flujo fraccional, que es la reserva que utiliza mediciones invasivas de la presión distal a una estenosis como índice indirecto de la gravedad de esta, y se basa en la medición de la presión coronaria antes y después de una estenosis bajo vasodilatación máxima. Permite una valoración inmediata del significado fisiológico de una estenosis intermedia, lo que ayuda a tomar decisiones sobre la intervención coronaria. Después tenemos varios métodos para valorar la reserva de flujo coronario, que algunos son invasivos y otros no invasivos. Tenemos dentro de los no invasivos el EQS3, el SPECT, el PECT, el DSPECT y la resonancia y el FFR derivado de la angiotomografía. Y dentro de los invasivos, la velocidad de reserva de flujo coronario, el FFR y el IFR, que lo vamos a ver cada uno por separado. Respecto al EQS3, la evaluación de la reserva de flujo coronario durante el EQS3 con vasodilatadores fue propuesta inicialmente por Lowenstein en el año 2000 y en la actualidad continúa siendo una herramienta que agrega a la evaluación de la motilidad regional una valoración integrada de las estenosis, de las arterias epicárdicas y de la microcirculación, permitiendo una mejor estratificación del pronóstico de los pacientes. La reserva de flujo se mide en la arteria descendente anterior, puede evaluarse durante el EQS3 midiendo la relación entre el estrés y el reposo de la velocidad pico del flujo diastólico de la arteria descendente anterior, tomada en su posición media distal con doble pulsado, y un valor menor a 2 es considerado anormal.
La reserva debe duplicarse, debe ser mayor a 2 durante el estrés respecto al reposo. Respecto a esto, hay un ensayo clínico que es el Estrés Eco 2020, que fue un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, cuyo objetivo fue evaluar una variedad de aplicaciones del ecocardiograma de estrés con ejercicio y farmacológico, y dentro de esto se utilizaba el protocolo de ABCD, que evaluaba las alteraciones de la motilidad, la presencia de líneas B, la reserva contráctil y la reserva de flujo coronario durante el ecoestrés, y de esta manera permitió obtener 4 grupos, evaluando la motilidad y la reserva de flujo, que un primer grupo con motilidad alterada y reserva de flujo alterada, que se equiparaba a pacientes con lesiones coronarias epicárdicas, y estos tenían peor pronóstico. Un segundo grupo con motilidad normal y reserva de flujo alterada, que esto hablaba de alteración de la microcirculación sin lesiones epicárdicas. Un tercer grupo con motilidad alterada y reserva de flujo coronario normal, que hablaba de una microcirculación preservada. Y un cuarto grupo, que sería el grupo normal, con motilidad normal y reserva de flujo normal, y estos tendrían mejor pronóstico. Se evaluaron 3.410 pacientes, y en esto se evidenció una reserva de flujo alterada en 896 pacientes, que presentaban mayor edad, mayor prevalencia de diabetes, más anomalías de la motilidad, menor reserva contráctil y mayor número de líneas B. Después, respecto al SPEC, se evaluaron las diferencias relativas en la perfusión regional durante la vasodilatación, ya sea farmacológica o con una prueba de estrés, y se expresan como una fracción del flujo en las regiones normales del corazón. Por esto mismo es que el SPEC convencional requiere un segmento de referencia normal en el ventrículo izquierdo como elemento de comparación, por lo cual no puede cuantificar con exactitud la gravedad de la estenosis cuando existen anomalías difusas de la reserva de flujo coronario, con una enfermedad equilibrada de varios vasos o una alteración de la vasodilatación de la microcirculación. Después, respecto a la tomografía por emisión de positrones, permite valorar no solo la perfusión miocárdica, sino también cuantificar el flujo coronario miocárdico absoluto en milímetros por minuto por gramo de tejido miocárdico, y de esta forma valorar la reserva de flujo coronario, tomado como la relación entre el flujo miocárdico post-estrés y el flujo miocárdico basal en una región específica del corazón, y que cuantifica la capacidad de aumentar el flujo por encima del valor de reposo. Y la sensibilidad promedio para la detección de enfermedad coronaria con la tomografía con emisión de positrones es del 89%, con una especificidad del 87%. Después, respecto al DSPEC, que es el Dynamic SPEC, son cámaras cardíacas dedicadas con cristales de telururo de cadmio y zinc, CZT, que proporcionan una sensibilidad y una resolución significativamente mejoradas respecto, unas 8 a 10 veces respecto al SPEC convencional, y además permiten el uso de nuevos algoritmos de reconstrucción, y con el SPEC dinámico, que permite hacer un análisis cinético de las concentraciones miocárdicas del tecnesio 99, proporcionando una herramienta de diagnóstico por encima de los datos de perfusión aislados. Y bueno, esta tecnología tiene una sensibilidad mayor que permite una reducción significativa de la dosis administrada del radiotrazador. Y también esta tecnología ofrece una gran promesa respecto a la cuantificación del flujo coronario. Sin embargo, todavía se necesitan más estudios para la validación técnica con mediciones de P en grandes cohortes de pacientes. Después, respecto a la resonancia de perfusión miocárdica, la secuencia de perfusión por resonancia cardíaca se realiza utilizando el contraste de Gaudiño sumado a un agente estresor. El contraste se difunde rápidamente desde el intravascular, por lo que debe ser valorado durante el primer paso de contraste del miocardio, denominado perfusión de primer paso. Y la sensibilidad promedio para la detección de enfermedad coronaria de la resonancia es del 87%, con especificidad de 85%. Respecto a esto, hay un ensayo clínico que es el MRI Inform, que es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que evaluó 918 pacientes con enfermedad coronaria estable a una rama de revascularización guiada por la resonancia magnética y otra guiada por el FFR, y se vio que entre los pacientes con angina estable y factores de riesgo de enfermedad coronaria, la resonancia de perfusión magnética se asoció con una menor incidencia de revascularización coronaria que la FFR, y esto no fue inferior a la FFR con respecto a los eventos cardíacos adversos mayores. Ahí en el gráfico de la derecha podemos ver la incidencia de
de eventos que no hubo diferencia entre los dos grupos. Después, el último de los métodos no invasivos que tenemos para evaluar la reserva, que sería el FFR derivado de la angiotomografía. Y bueno, cuando los avances recientes en las técnicas dinámicas de los fluidos corporales aplicados a la angiotomografía coronaria están emergiendo como herramientas poderosas de la medición virtual del FFR a partir de imágenes de angiotomografía coronaria sin utilización de vasodilatación y PD. Con técnicas más novedosas de dinámica de los fluidos se evalúan directamente de manera con un software especial la reserva de flujo fraccional en lesiones mayores al 50%, y de esta manera se puede evaluar la FFR sin utilización de fármacos. Y bueno, respecto a esto, el ensayo NX Trial incluyó 254 pacientes programados para una CCG diagnóstica por sospecha de enfermedad coronaria a realizarse previamente una angiotomografía con FFR en las lesiones que fueran derivadas al 50%, que fueran mayores al 50%. Los resultados se compararon luego con FFR medidas de forma invasiva, tomando en ambos casos el punto de corte menor a 0,8, y bueno, la sensibilidad y especificidad para identificar la isquemia mecánica fue del 87 y el 79% para la angiotomografía con FFR, del 94 y el 74% para la angiotomografía sola, y el 64 y el 83% para la CCG. Y bueno, se ve que en comparación con las pruebas anatómicas, el uso de FFR derivado de la angiotomografía condujo a un aumento de la especificidad y de la precisión diagnóstica. Y bueno, después tenemos las medidas invasivas de la evaluación de la reserva de flujo coronario, que la evaluación de reserva absoluta de velocidad de flujo coronario puede obtenerse introduciendo un catéter con una guía Doppler, y de esta manera midiendo la velocidad del flujo coronario, y se evalúa la relación entre la máxima velocidad durante la ejecución de venacina y la velocidad basal, y de esta manera se determina la reserva de flujo coronario. Esto a través de una estenosis. El valor que señala una estenosis coronaria hemodinámicamente significativa es aquel menor a 2. Cuando sea menor a 2 sería una lesión significativa. Y se debe remarcar que la reserva de flujo absoluta no considera la circulación colateral y tampoco es útil para discernir entre una lesión coronaria significativa y un trastorno de la microcirculación. Y bueno, un método alternativo a este es la reserva relativa de la velocidad de flujo, que consiste en dividir las mediciones en un vaso con estenosis por la medición en un vaso normal de corazón. Tiene como requisito que tiene que haber un vaso libre de estenosis. Y de este modo se pretende anular los efectos que pudiese tomar la afección microcirculatoria, aunque se asume que los cambios en la microcirculación fueran igualmente equivalentes en todas las regiones del corazón. Y este método toma un valor menor a 0,65, que se considera que la estenosis es hemodinámicamente significativa. Después, en cuanto a la reserva de flujo fraccional, que es un método que se está utilizando más en la actualidad, se define como la relación entre el flujo sanguíneo máximo en una arteria estenótica y el flujo sanguíneo máximo si la misma arteria fuera normal. Se obtiene midiendo en estado de hiperemia, generalmente con adenosina, la presión coronaria media distal a la estenosis y dividiéndola por la presión aórtica media, que sería el equivalente si la arteria fuera normal. Se admite que la relación entre la presión y el flujo en vasodilatación es lineal, y el valor normal el valor menor a 0,8 se considera como anormal. Sería que una estenosis es significativa. Respecto a algunos trials con el uso de FFR, en el estudio DEFER Trial se utilizaron 325 pacientes con lesiones significativas, mayores al 50%, en los cuales se les hizo FFR, y se dividieron en tres grupos, uno con FFR mayor a 0,75, que fueron autorizadas a una rama de realización de rutina, sería la rama realizar, otra rama en la que se difirió, sería en la rama aplazar, y una mitad de los pacientes en los que tenían FFR menor a 0,75 se realizó angioplastia por considerarse éticamente incorrecto dejarlos sin angioplastia. Y en un seguimiento de 15 años se vio que la tasa de infarto fue significativamente menor en el grupo aplazar que en el grupo realizar, mientras que no hubo diferencias significativas en la mortalidad entre los tres grupos. Aunque sí se vio que los que tenían menor a 0,75 también tenían un peor pronóstico. Después, en cuanto a otro de los ensayos clínicos, que es el estudio FAME Trial,
que caracterizó 1005 pacientes con enfermedad coronaria de múltiples vasos, angioplastia guiada por angiografía sola, versus guiada por un FFR menor a 0,8. Y en esto se encontró que el 35% de las estenosis, que eran entre 50 y 70% de manera visual, fueron hemodinámicamente relevantes, y que el 20% de las estenosis del 70 al 90% no fueron relevantes, permitiendo de esta manera reclasificar a más del 40% de los pacientes. Y en un seguimiento a un año se evidenció una menor tasa de eventos cardiovasculares en el grupo de revascularización guiada por FFR. Después, otro de los métodos invasivos para evaluar es el índice de reserva, el índice libre de ondas, que es el IFR, que es un índice fisiológico que evalúa la gravedad funcional de las estenosis coronarias intermedias con la medición del gradiente transestenótico en diástole, pero que a diferencia del FFR lo hace durante el reposo, no necesita la inducción de hiperemia con adenosina, que es la ventaja de este método. Y esto se debe a que al inicio de la diástole la presión cae y el flujo aumenta, cae la resistencia intercoronaria y el flujo es absorbido hacia la microcirculación, pero luego de este periodo la resistencia coronaria es mínima y estable debido a que no hay frentes de ola desde proximal ni de distal, por lo cual en este periodo libre de ondas se mantiene constante durante casi toda la diástole y es el fundamento para la medición del índice del IFR. Respecto el uso clínico, se realizaron 2.492 pacientes con enfermedad coronaria para someterse a una revascularización guiada por IFR versus guiada por FFR con una proporción de 1 a 1, y a un año de seguimiento no hubo diferencias entre los grupos en cuanto al criterio de evaluación principal, que era un combinado de muerte por cualquier causa, infarto no fatal, revascularización no planificada, evidenciando la no inferioridad del IFR sobre el FFR. Y lo que sí también se vio es que el grupo de IFR presentaba menos efectos adversos, ya que no necesitaban la vasodilatación, y la duración del procedimiento fue más corta. En el gráfico de la derecha podemos ver el índice de eventos, que no había diferencia entre los dos grupos. Y bueno, en cuanto a la discusión de todo esto, el entendimiento de la fisiología coronaria y su evaluación con la evaluación de la reserva de flujo coronario, mediante los diversos métodos, vimos que nos aporta valiosa información para el manejo de los pacientes a lo largo del espectro de la cardiopatía isquémica, y que en esto tenemos algunos puntos en los cuales nos sería de mayor utilidad, que es en la toma de decisiones sobre la revascularización mediante evaluación de reserva de flujo fraccional en lesiones coronarias de significada intermedia, que son con lesiones entre 50 y 90%, y después en pacientes con angina sin enfermedad coronaria obstructiva, en los que la evaluación de la reserva absoluta del flujo coronario permite, por un lado, esclarecer el mecanismo de la angina para guiar el tratamiento, y por el otro, evaluar el pronóstico a largo plazo. En cuanto a esto, a pacientes sin lesiones significativas, hay un ensayo clínico que es el CORMIC-A Trial, que aleatorizó 151 pacientes con angina y CSG sin lesiones a un grupo de tratamiento médico estratificado según la evaluación invasiva de la reserva de flujo coronario, y evaluaron otros índices como el índice de resistencia microcirculatoria, la reserva de flujo fraccional, la vasoreactividad con acetilcolina, y el grupo de control que hizo tratamiento médico guiado según la preferencia del médico y sin evaluar estos parámetros. Y si bien no hubo diferencias en los eventos cardíacos mayores, se vio que hubo una disminución de la gravedad de la angina, puntuada según el cuestionario de Seattle, a los 6 meses en el grupo de tratamiento médico estratificado respecto del grupo de control. Después, otro de los escenarios en los que podemos tener un beneficio en la evaluación del FFR es en pacientes con enfermedad de múltiples vasos, que respecto a esto se vio en el ensayo clínico FAME3, que es un estudio que todavía se encuentra en curso, y busca comparar la revascularización mediante angioplastia con stents de última generación, guiada por FFR, contra la cirugía de revascularización, guiada por angiografía sola, sin FFR, en pacientes con enfermedades de múltiples vasos. Esto todavía está en curso y busca esclarecer si hay un beneficio del FFR en este tipo de pacientes. Y bueno, en cuanto a la evaluación de la fisiología coronaria mediante PET, resulta una herramienta muy prometedora debido a que
permite la evaluación de manera simultánea y no invasiva del flujo coronario absoluto, de reserva de flujo coronario, y lo que se conoce como la capacidad de flujo coronario, que integra estos dos conceptos para configurar un verdadero mapa completo de la gravedad fisiológica del largo coronario de un paciente. Y esto permite establecer qué pacientes se beneficiarían de una revascularización y cuál es el tratamiento médico óptimo únicamente, y aparte, debido a la alta resolución que presenta este método, alcanzando una evaluación de ramas coronarias secundarias y terciarias, también resulta de gran utilidad en casos complejos, de anatomías complejas, como aquellos posteriores a una cirugía de bypass o con múltiples stents, con síntomas recurrentes en los que la lesión no está clara de otro modo. Y bueno, esto es el mapa de capacidad de flujo coronario en 4 cuadrantes, con superposición esquemática de las arterias coronarias realizado por tomografía por emisión de positrones. Y en la perfusión de estrés máxima en mililitros por minuto por gramo de tejido y la reserva de flujo absoluta para cada píxel de la imagen se trazan en un gráfico de dispersión y se codifican por colores para el rango desde valores normales hasta valores de umbral isquémico de bajo flujo, y cada píxel codificado por colores se vuelve a proyectar de nuevo a su ubicación original, produciendo así el mapa de 4 cuadrantes de la capacidad de flujo coronario. Por lo tanto, este mapa integra la perfusión de estrés en mililitros por minuto por gramo de tejido, la reserva de flujo absoluta y los rangos de capacidad clínicamente relevantes que tienen en cuenta todas las condiciones de reposo y de estrés. Bueno, después, respecto a algunos ensayos clínicos que comparan el uso de tratamiento médico versus la angioplastia, está el Courage Trial, que evaluó 2.287 pacientes con evidencia objetiva de isquemia y enfermedad coronaria significativa a un grupo de angioplastia más tratamiento médico solo y otro grupo de tratamiento médico solo. Y se vio que no hubo diferencias entre el grupo de angioplastia y el grupo de tratamiento médico en el punto final primario de muerte por cualquier causa, infarto no mortal, con una media de seguimiento de 4,6 años. Después, otro de los ensayos que evaluó el tratamiento médico es el FAME2 Trial, que aleatorizó 888 pacientes con enfermedad coronaria estable, candidatos a angioplastia y al menos una estenosis con FFR menor a 0,8 a un grupo de angioplastia guiado por FFR y otro grupo de tratamiento médico solo. El punto final primario fue un compuesto de muerte, infarto de miocardio o revascularización urgente, y en una media de seguimiento de 3 años fue significativamente menor en el grupo de angioplastia que en el grupo de tratamiento médico. Y esta diferencia se debió a una menor tasa de revascularización urgente en el grupo de angioplastia que en el grupo de tratamiento médico, sin observarse diferencias en la tasa de muerte y de infarto de miocardio. En el gráfico de la derecha tenemos la incidencia acumulada de eventos en el compuesto primario con el tratamiento médico versus con la angioplastia guiada por FFR. Después, otro de los estudios, que es uno de los más nuevos, que es el Ischemia Trial, que aleatorizó 5.179 pacientes con enfermedad coronaria estable, isquemia moderada o severa, en las pruebas funcionales, a una estrategia inicialmente invasiva o una estrategia inicialmente conservadora. En ambos grupos se realizó una angiotomografía coronaria para descartar que hubiera enfermedad de tronco de coronaria izquierda o enfermedad coronaria no obstructiva, y en un seguimiento de 3,2 años no hubo diferencias significativas en el punto final primario, que fue un combinado de mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o paro reanimado. Sin embargo, en el grupo de estrategia invasiva hubo una disminución significativa del infarto de miocardio espontáneo, un menor desarrollo de angina y un aumento de los infartos periprocedimiento, que son de significancia incierta. Y bueno, como conclusiones del trabajo, entre los principales terrenos donde se puede ver una utilidad de la reserva coronaria es en la evaluación de lesiones coronarias de significancia intermedia para guiar la decisión de revascularización o tratamiento médico. Y en los pacientes con angina sin enfermedad coronaria obstructiva, la evaluación de la reserva coronaria ayuda a esclarecer el mecanismo subyacente, logrando una mayor utilización del tratamiento, con una consecuente mejoría de la sintomatología y la calidad de vida, aunque vimos que esto no cambia la mortalidad. Y en el contexto de pacientes con enfermedad multivaso, aún son necesarios los resultados de ensayos clínicos randomizados como el FEM3, que evalúen la utilidad de la reserva coronaria para decidir entre revascularización mediante angioplastia primaria o mediante cirugía de revascularización miocardio.
Y otro de los interrogantes que aún queda por resolver es si alguno de los métodos para evaluar la reserva coronaria es superior a los demás para predecir eventos cardiovasculares. Esta premisa constituye un posible terreno de investigación para futuros ensayos clínicos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, muy interesante, muy bueno, te felicito, muy buena monografía. Y bueno, hoy por suerte están conectados los colegas de las determinantes de las distintas secciones de imágenes, así que invasivas y no invasivas, así que me parece que va a ser una discusión bastante rica. Bueno, vamos a empezar entonces, por supuesto, con Miguel, que levantó la mano, pero yo directamente, antes de que él levantara la mano, pensaba en preguntarle su experiencia, que es bastante amplia, con la cuantificación de la reserva coronaria con ECO. Así que, Miguel, la respuesta y tu pregunta también, o el comentario que querías hacer. Bueno, gracias Rita. No, poco para agregar. Excelente, Tommy. Completo, clarísimo. Muy buena monografía y la presentación. Yo quisiera pedirle a Rita, a Paola, si me permitieran compartir, mostrar nada más que 4 diapositivas. Bueno, primero, ¿cómo no? Tomás, deja de compartir pantalla. Ahí está. Y Paola, no sé si lo podés hacer vos o lo tengo que hacer yo, ¿cómo hacemos? Sí, Doc, ya está ahí para que pueda compartir. Perfecto, buenísimo. A ver, no sé si se ve. Sí. Perfecto, Miguel. Bueno, yo veo todo muy grande, no sé por qué. ¿Ustedes ven bien la diapositiva? Grande, no se ve, sí, tenés razón, está como con zoom, ¿no? Como si tuvieras un zoom. Ahí, acá, ahí. No se ve completa. ¿Ahora? Sí. Ahí está. Ahí No, está. Está bien, pero estoy compartiendo otra cosa. Estoy tratando de ir a plantilla, acá. Ahora. Bueno, ¿ahora está bien? Sí. Y ahora sí, ahora se ve el PowerPoint y ahí está. Quería compartir este trabajo con los chicos, o sea, si bien Tommy dijo todo, está perfecto la charla, pero desde el ECO queríamos compartir algo. Este es un trabajo del 2014, hecho por un grupo noruego, o de Países Bajos, que muestra alguna discordancia que hay cuando hablamos de FFR y reserva coronaria. Este es un estudio que se hizo por hemodinamia, no por, o sea, la reserva coronaria como el FFR medidos por hemodinamia, como bien explicó Tomás. Y vieron que hay un 30-40% de discordancia entre los valores de reserva coronaria y FFR. O sea, hablamos de cosas diferentes cuando hablamos de FFR o de reserva coronaria, como todos sabemos. FFR se refiere más a la arteria epicárdica y flujo coronario se refiere tanto a lo epicárdico como a la integridad microvascular y al endotelio. Y tenemos, este grupo separó FFR menor de 0,7 y otro grupo menor de 0,8, y de ese modo definió FFR anormal. Un grupo menos de 0,7, otro grupo menos de 0,8. Y reserva coronaria anormal, menos de 2, como sabemos. Y vemos que hay un grupo
que concuerdan, tienen reserva coronaria y FFR normal, pero hay un grupo que tiene FFR baja, pero con reserva coronaria normal. Esto honestamente cuesta entenderlo, pero cuando uno ve todo el trabajo, ve que no son pocos los pacientes que están en este grupo que manejo yo acá con la flechita, que tienen reserva coronaria normal, a pesar de tener una FFR baja. O sea, a pesar de tener una lesión en la arteria de A, epicárdica, bueno, la reserva coronaria es normal. Y por otro lado vemos otro grupo que tiene reserva coronaria normal y FFR normal, estos tienen un pronóstico excelente, y otro grupo que tenemos una reserva coronaria por debajo de 2, pero con un FFR normal. Estos son los predominantemente microvasculares que hemos hablado en otras charlas. Ahora, cuando ven la evolución de estos pacientes según hayan cortado en 0,7 o 0,8 el FFR, vemos que la reserva coronaria marca pronóstico. Fíjense que con 0,7 de corte de FFR, los pacientes en celeste son los que mejor andan, los que menos eventos tienen con el tiempo, tienen tanto FFR normal como reserva coronaria normal. Pero aquellos que tienen una FFR normal, más de 0,7, pero con una reserva coronaria menor de 2, están en problemas realmente. Y en rojo, aquellos que tienen una FFR menor de 0,75 con una reserva coronaria normal están acá en rojo intermedio. O sea, al principio andan igual que los que tienen todo normal, pero a la larga tienen también más eventos. Cosa que no ocurre cuando lo separamos en 0,8. Cuando 0,8 es el valor de corte para el FFR, fíjense que con reserva, mientras tengan reserva coronaria normal, la FFR no separa estos dos grupos. En cambio, cuando tienen en verde, fíjense, estos pacientes tienen FFR mayor de 0,8, pero con una reserva coronaria menor de 2, cuando uno ve los eventos, tienen mucho más eventos que los que tenían reserva coronaria normal o FFR normal. O sea que, si bien miren cosas diferentes, la reserva coronaria es lo que marca el pronóstico a mediano y largo plazo en estos pacientes. El FFR sirve para tomar una conducta con el paciente en agudo muchas veces, como todos hemos visto, para elegir cuál es la placa, cuál es la arteria culpable, pero para el valor pronóstico de estos pacientes no dejemos nunca de lado la reserva coronaria. Y tengamos el concepto que medimos cosas diferentes. Bueno, era un poco explicar esto, ¿no? Lo mismo dicho de otro modo. Por lo tanto, la discordancia es un fenómeno que ocurre entre un 30 y un 40% en estas lesiones intermedias, y que el valor pronóstico es importante, el valor de la reserva coronaria en estos pacientes. Eso era lo que quería mostrar. Es todo, Rita. No sé si quedó claro. Brillante, brillante, sí, quedó muy claro. Digamos que la reserva coronaria es la capacidad de vasodilatar, es un concepto más fisiológico, y el FFR es un concepto más anatómico, ¿no? ¿Puede ser? Más anatómico, exacto, Rita. No, perdón.
En realidad el FFR tiene un concepto funcional, pero del vaso Funcional culpable. también, claro, pero habla de lesiones epicárdicas, de arterias Pero epicárdicas. en realidad apuntan, perdón que me meto No, así, perfecto, es, perfecto, está perfecto. evalúan aspectos diferentes de la circulación coronaria. Mientras que el FFR evalúa lo que es más que nada la macrocirculación, la reserva, evalúa más la microcirculación y la macrocirculación también, ¿no? Pero se apunta más a ese otro aspecto. Perfecto, gracias, gracias. Queda bien claro. Bueno, sigamos, a ver quién tenía levantada la mano. Creo que primero estaba Gabriel, ¿no es cierto? Sí, buen día. Felicitaciones a Tommy. Bueno, un poco se habló indirectamente, pero se habló de cardiopatía isquémica crónica. Quería preguntar si alguno tiene opinión o tiene experiencia de la utilización de estas técnicas de reserva coronaria y FFR en el paciente con síndrome coronario agudo para revascularizar, eventualmente revascularizar las lesiones no culpables. Quería preguntarle a Andrés, por ejemplo. Experiencia, yo personal, es muy escasa, porque FFR hace poco tiempo que estoy haciendo en otra institución y la verdad como que uno está empezando a ver todo esto. La realidad es que las publicaciones, que son las que mencionó Tomás en su presentación, muestran que guiar el tratamiento con FFR sería mucho más adecuado en pacientes con lesiones de múltiples vasos. Inclusive hay trabajos que muestran de hacer todo en un solo procedimiento o de hacerlo en distintas fases. La verdad es que en general lo que uno ve es que conviene hacerlo en distintos momentos. Digamos, viene un paciente con un incursando, partamos de situaciones muy disímiles, ¿no? El infarto con supra es una circunstancia y el infarto sin supra o la angina inestable es otra. En el infarto con supra, salvo el shock cardiogénico, que aún así también está discutido, que en ese caso no creo que nadie se ponga a hacer un FFR, no hay duda que se trata del vaso culpable. En los pacientes, sobre todo sin supra-ST, que son difíciles de definir, a veces hasta cuál es el vaso culpable, el uso del FFR ayuda mucho, pero en general se hace en varios pasos, ¿no? O sea, no todo en un solo procedimiento. Pero sin duda sirve para elegir el vaso a tratar, sobre todo teniendo en cuenta que a veces hay múltiples lesiones en una arteria y uno puede definir en qué lugar va a poner un stent, por ejemplo. Esto, hace 5 años tuve la suerte de que fui invitado a un congreso afuera y había un curso de FFR y mostraban muchas imágenes y era sorprendente, por ejemplo, cómo en ocasiones visualmente daba toda la impresión de ser una lesión significativa desde lo angiográfico, pero el FFR da un resultado negativo. La explicación que daban es que el área que perfunde una arteria es responsable de esa dicotomía, de ver una estenosis a lo mejor visualmente significativa, pero con un resultado funcional negativo. Es decir, que si el territorio que perfunde esa arteria es pequeño, puede darte un FFR negativo. No sé si se entiende este Ahora, aspecto. hay un tema relacionado con la circulación colateral que puede alterar los resultados. Bueno, Yo no leí nada al respecto y de hecho hemos hecho algunos casos en donde el vaso, por ejemplo, había una oclusión de la DA con, donde cirugía ya la había descartado para bypass y planteaban de tratar el vaso, digamos,
sí, aferente de la circulación colateral, y en realidad, intuitivamente uno diría, aumentaría mucho más el flujo en esas circunstancias, porque de hecho fisiológicamente la compensación es así, pero la verdad es que esto no lo sé, porque en ocasiones que hemos hecho así, no daba un FFR anormal, ¿sí? Quizás tenga que ver con una mayor vasodilatación, que eso esté compensando, no lo sé. No te puedo responder esa pregunta. No sé si hay algo publicado al respecto, no leí, pero lo poco que vimos, que fueron muy poquitos pacientes, encontramos eso. O sea que a pesar de que por ahí visualmente podía haber una estenosis significativa, el FFR nos daba negativo. Asumo que tiene que ver quizás con la explicación que dije hace un rato, y que esa circulación colateral a lo mejor está yendo a un territorio miocárdico que funcionalmente no está activo, y que por tanto no tiene mayor implicancia funcional en esa perfusión miocárdica, digamos, ¿no? Gracias. No, de nada. Yo, antes de seguir, si no les molesta, agrego un par de cositas más. Hace muy poquito tengo la oportunidad y la suerte de que ahí en el Hospital Posadas incorporaron una consola de FFR con IFR, la verdad que está muy bueno. No tengo acá para mostrarle las imágenes, de hecho le hicimos las dos. En realidad la ventaja del IFR, como dijo Tomás, es de no tener que darle adenosina. Después igual te acostumbras a esa pausita que te da un poquito de incomodidad, pero porque estás, sobre todo en la coronaria derecha, le estás inyectando un bolo bueno, no es literalmente un bolo, pero es una dilución de adenosina adentro de la coronaria derecha, y esa pausa siempre te genera alguna septal que por lo menos hace un poquito de espasmo, al operador me refiero, ¿no? De manera que el IFR es algo muy, muy bueno, y tiene la enorme practicidad, tanto el FFR como el IFR, sobre todo el no usar drogas, que vos estás haciendo el diagnóstico, le haces la evaluación en el momento, y sobre la misma guía, trabajás. Pones el stent, pones todo lo que sea, y después volvés a evaluar. Por ejemplo, si enjaulaste una rama diagonal, con la misma guía, que se comporta como una guía 014, podés pasar hacia la rama diagonal y ver si esa alteración te está dando isquemia o no. Muchas veces nos pasa que el stent queda enjaulando una rama diagonal de relativa importancia, se ve a nivel del ostium de esa rama una estenosis, y dudás, ¿viste?, si te pones a hacer una técnica compleja de kissing o similares, y bueno, por ahí, pasando la cuerda hacia la rama, ves que no tiene alteraciones, no le haces más nada. Visualmente por ahí no queda muy estética, pero funcionalmente no genera problemas. Sobre todo teniendo en cuenta que deformar la estructura arquitectónica de un stent se relaciona con mayor índice de restenosis, porque alterás la posición del stent, disminuye la dispersión de la droga, etc., ¿no? Así que ese es uno de los aspectos muy útiles en la sala de hemodinamia, porque en el momento ya estás definiendo cómo vas a definir en forma precisa el paciente. El talón de Aquiles del FFR es la lesión de tronco. En general, los resultados fueron muy confusos. Por tanto, cuando tenemos enfermedad indeterminada o intermedia del tronco, lo recomendable es hacer imagen intravascular, ya sea IBUS o OCT, en caso de que el diámetro no supere los 3 milímetros. Igual, si ya tenemos un tronco visual de 3 milímetros, asumimos que seguramente debe haber infiltración parietal y que por tanto debe haber enfermedad coronaria. El FFR casero que nosotros, o del subdesarrollo, es, en el caso de las lesiones coronarias proximales, es intubar el catéter guía
o el catéter diagnóstico a través de la estenosis, sobre todo cuando la estenosis es muy, muy proximal. Por supuesto que uno no lo hace más allá de esa ubicación. Y lo que uno mide directamente es el dampeo de las curvas de presiones. Técnicamente no sería un FFR, sino que sería una medición de gradiente de presión a través de una estenosis coronaria. Por eso es muy importante tener las presiones conectadas cuando uno está haciendo los cateterismos, porque te ayudan a definir. A veces visualmente las lesiones no parecen significativas, pero la curva de presiones te va orientando. Bueno, no quiero aburrirlos mucho más, quería aclarar eso. Brillante, Andrés, muchas gracias. Muy didáctico todo. Héctor. Bueno, ahí está. Gracias, Rita. En principio, la verdad que quería felicitarlo a Tomás, porque aprendí hoy mucho más de vos que creo que lo que aprendiste vos en la rotación conmigo, así que ya estoy en deuda, Tomás. La verdad que hiciste un paneo desde lo fisiopatológico de la circulación coronaria, que me encantó, un repaso que nunca viene mal, la metodología, las distintas metodologías y la importancia clínica de todos estos hallazgos, ¿no? Con los 3 últimos estudios que presentaste, que para mí son los que realmente vale la pena analizar, que son el Courage, el FAME2 y el Ischemia Trial. Creo que hiciste un paneo espectacular. Yo te voy a tratar, digamos, de preguntarte 2 cosas más medio filosóficas, más que... Primero, digamos, no tengo duda que el estudio hoy para INOCA-MINOCA sin duda pasa por el PET, quizás algún día por el DSPECT, no por la cámara gamma, y tendríamos que analizar qué pasa con hemodinamia. Entonces, un poco la pregunta es, vos que viste un pantallazo de todo, ¿cómo ves esto orientado a futuro? ¿La metodología no invasiva va a ir perfeccionándose y ganando terreno, o el laboratorio de hemodinamia, ya que está Andrés, también se lo hago extensivo a Andrés, va a transformarse en un laboratorio de hemodinamia funcional, con FFR, con adenosina y reserva de flujo coronario, con detección de espasmo coronario con acetilcolina, en fin. ¿Cómo ven eso a futuro en cuanto a flujo diagnóstico en pacientes complejos o en enfermedad coronaria no epicárdica? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta para Tomás o para el resto es si le hicieron algo en relación a reserva de flujo y pacientes con bloqueo de rama izquierda, marcapaso funcionando como BBI y resincronización. Porque yo entiendo que la resincronización es fundamentalmente mecánica. Miguel lo explicó muy bien en algún Ateneo, Hugo también. Digamos, tratamos de resincronizar porque es más eficiente el corazón. Pero también, lo explicó muy bien Tomás, el corazón se irriga en diástole, se irriga mucho mejor en pacientes resincronizados y mucho peor en pacientes con bloqueo de rama izquierda de alto grado. De hecho, los falsos positivos de SPECT en bloqueo de rama izquierda son muy altos y yo creo que cuando me piden un estudio con bloqueo de rama izquierda, tiro una moneda al aire, porque la verdad que es el peor escenario para la cámara gamma. Así que por ahí son 2 preguntas en una. ¿Cómo ven a futuro el impacto de estos estudios funcionales desde no invasivos a un laboratorio de hemodinamia más fisiopatológico? Y por otro lado, si alguien tiene experiencia en flujo coronario o medición de flujo coronario y posibles errores en bloqueo de rama izquierda, marcapasos BBI y resincronización. Tomás, arranca vos. Arranca vos. Bueno, muchas gracias, Doc, por las palabras y muchas gracias por todo lo que me enseñó hace unos meses en la rotación, que fue buenísimo. Y, bueno, gracias, me alegro bueno, mucho. Respecto a la primera pregunta, que sí, bueno, había uno de los estudios que era el Cormic Trial, que evaluaba bastantes parámetros, era todo por hemodinamia,
Bueno, Modena. Evaluaban todo, varios parámetros, la reserva coronaria, el índice de resistencia de la microcirculación, y también hacían la evaluación del vasoespasmo con acetilcolina, y lograban distinguir bastante bien cada mecanismo cuál era el mecanismo que jugaba el rol preponderante en cada paciente, y en base a eso dirigir el tratamiento. Y eso me parece que es algo que está muy bueno para poder ver bien qué pacientes se beneficiarían mejor de cada tratamiento, de los pacientes con INOCA y MINOCA. Y respecto a eso, también, bueno, me acuerdo que hace un tiempo había dado Magalí un ateneo de MINOCA, y había hablado también todo más sobre el DSPECT y la evaluación de la reserva coronaria y estos índices, y con el DSPECT, con las nuevas cámaras, y había también muy buenos resultados. No sé, entre los dos, por ahí, si los resultados fueran equiparables con los menos invasivos, con el DSPECT, capaz que en el futuro se podría, supongo yo, orientar hacia ese tipo de evaluación. Pero no sé si hay comparaciones, digamos, entre el DSPECT con evaluación de la microcirculación y todo Pero eso te lo puedo contestar yo. En realidad el DSPECT está en fase de validación. Hay todo un tema que hoy el gold estándar es considerado el PET. Como comentario, yo estuve en Estados Unidos, si alguien se acuerda de Luis Araujo, hace muchos años, recién arrancaba el SPECT. Nosotros fuimos a entrenarnos en SPECT y en realidad ya hacía muchos años que Luis hacía PET. O sea, el PET tardó en llegar a la práctica clínica y llegó de la mano de la oncología. Es un proceso complejo el estudio del PET. Y no tengo duda que hoy es el gold estándar para la enfermedad no aterosclerótica coronaria, para los MINOCAS y los INOCAS. Pero es un estudio que no ha ganado protagonismo en la fase clínica. El DSPECT solucionaría ese gap si se logra validar. Todavía no está validado. Pero los pacientes siempre pasan por hemodinamia para demostrar que tienen arterias coronarias normales. O sea, ya van a hemodinamia, porque la consideración de que un paciente tiene lesiones coronarias no significativas o no tiene lesiones coronarias implica un estudio de diagnóstico hemodinámico. Y ese es el momento, creo yo, de decidir si se completa la valoración allí o no. Si el mecanismo predominante es el vasoespasmo coronario o el mecanismo predominante es la disfunción endotelial no endotelio dependiente, digamos, ¿no? Que es lo que uno divide los dos grandes grupos. Por eso quería, si Andrés tenés alguna consideración al respecto, sé que no hay en este momento acetilcolina disponible, pero bueno, quería un poco también tu consideración al respecto. ¿Cómo ves a futuro un servicio de hemodinamia? Yo me imagino el mundo ideal, ¿no? Hablamos de eso. Después les hago un comentario del mundo real. El mundo ideal, me imagino una sala de hemodinamia integrada, con la posibilidad, bueno, de hecho los nuevos angiógrafos tienen la posibilidad de hacer tomografía, porque hacen la rotacional y con eso haces la reconstrucción tomográfica con muy poco volumen de contraste. Eso, la verdad que hoy lo estamos usando en algunas circunstancias. No viene por ahí tan al caso de lo que es FFR, pero por ejemplo en pacientes con antecedentes de cirugía de revascularización miocárdica, que muchas veces es difícil encontrar los bypass y que te pasás inyectando contraste. Acá le haces un aortograma, una angiografía rotacional con aortograma y se ven en la emergencia de los puentes, se ve dónde está tapado, con una inyección de 40 mililitros de contraste o 30 mililitros de contraste diluido en otro tanto, ves la aorta con los bypass. Eso por un lado. De manera que esto es ya algo tangible, hay disponible en nuestro país este tipo de equipamiento, ojalá lo podamos tener en el hospital,
y estoy seguro que eso va a poder ocurrir. Por tanto, la sala de hemodinamia del futuro es una sala integrada con la posibilidad de rotacional, con las consolas diversas de imágenes intravasculares y de funcionalidad intravascular, tanto FFR como IFR, tanto para lo que es coronario como para lo que es extracardíaco. Y lo mismo, por supuesto, tiene que tener un ecógrafo para guiar todo lo que es patología estructural. Eso es la sala de hemodinamia actual. Hoy ya tendríamos que tener este tipo de herramientas dentro de la sala de hemodinamia. Con respecto a lo que es el estudio vasospasmo, yo no he tenido la oportunidad de hacer nunca acetilcolina. En algún momento pedíamos a obstetricia, no me sale el nombre de la droga. Vasofortina. Sí, exacto. Sí. Bueno, muchos saben, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de formarme mucho con el doctor Tamashiro, que estuvo en la cresta de la ola cuando se largó todo el estudio del vasospasmo, se cansó de hacer, me mostró muchas imágenes. La acetilcolina, las imágenes de coronarias con acetilcolina son de terror, porque los vasos quedan como unos hilitos del vasospasmo que produce. Lo que sí he realizado es estudios con hiperventilación. Angiografía coronaria con hiperventilación. Pocos, de manera que no tengo herramientas como para darles algo muy contundente. Pero bueno, evidentemente por ahí pasa la situación, ¿no? Como decías, Héctor, vos, entra el paciente, entra inevitablemente a la sala de hemodinamia, le descartaste enfermedad obstructiva y ahí lo tras a meter para donde vaya guiando la sospecha clínica de vasospasmo o de patología de la microcirculación, y quizás ya a continuación sale el paciente de ahí yendo directamente a la sala de medicina nuclear. ¿Qué pasa en el mundo actual, en el mundo real? Te llega un paciente y bueno, todo esto es mucho más fácil en otro momento, cuando uno hacía el flujograma del paciente de la unidad de dolor precordial. Uno decía, bueno, le haces eco o perfusión o una ergometría. Es más fácil conseguir una sala de hemodinamia que empezar a buscar todas esas cosas. De hecho, las obras sociales dicen, a mí no me sirve tener internado el paciente, prefiero hoy, lo estudian. Me pasó el viernes de la semana pasada, era un caso para entrar a una unidad de dolor precordial, pero que era conocido del auditor de otra obra social. ¿Qué es lo que más rápido conseguís? Hemodinamia. 7 de la tarde, hacer el estudio al tipo que no tenía lesiones coronarias. En ese lugar, por supuesto, no dispongo de todo lo demás, así que no sé cómo seguirá por ambulatorio el estudio. La verdad, lamentablemente, esta es un poco la realidad, pero bueno, contrastando los dos escenarios, ¿no? Respecto de lo que preguntaste de la bloqueo rama izquierda, no tengo respuesta. Me parece súper interesante, yo no lo había pensado y voy a estar quizás más alerta cuando vengan ese tipo de pacientes a ser más observador. Espero haber respondido, Héctor, tu inquietud. No, excelente, digamos. Súper aprovechable tu respuesta, y por ahí no sé si Tomás leíste algo más de bloqueo de rama izquierda, marcapaso. Tenemos más gente, Héctor, Okay. Perdóname, discúlpame, pero si no, los vamos a dejar medio colgados, perdón. Alejandro Aedo, ¿querías hacer alguna pregunta? No, quería retomar el tema del bloqueo de rama izquierda porque es sumamente interesante, ¿no? Realmente, yo creo que en algún otro Ateneo lo repetí, ¿no es cierto? El bloqueo de rama izquierda es interesante porque vemos pacientes con bloqueo de rama izquierda con movimiento paradojal del septum, vemos bloqueo de rama izquierda que tienen una motilidad parietal septal totalmente normal, vemos bloqueo de rama izquierda que terminan
es decir, se termina dilatando el ventrículo izquierdo. Yo me acuerdo que cuando era residente, lamentablemente hace como 40 años, cada vez que aparecía un bloqueo de rama izquierda me decían, está estudiando para desarrollar una miocardiopatía dilatada, ¿no? Lo que me enseñaba. Y había un montón de pacientes que no desarrollaban una miocardiopatía dilatada, que terminaba siendo como una enfermedad eléctrica del corazón. Y el otro tema muy interesante, lástima que no está el doctor Marcelo Elizari acá, es que yo soy de la época de los marcapasos BBI, no existían los marcapasos DDD, ni DDR, ni nada. El único marcapaso que podíamos poner era el BBI, con lo cual le generamos un bloqueo rama izquierda artificial al paciente al cual le colocábamos el marcapaso. Y no todos desarrollaban, digamos, una miocardiopatía dilatada ni remodelación. Había algunos que seguían con su ventrículo sin dilatar, con una fracción de eyección normal, y realmente siempre me llamó la atención, digamos. Y también me llama la atención, que es otro tema, las taquicardiomiopatía, que algunos desarrollan una verdadera miocardiopatía dilatada y otros remodelan. Pero planteo todo esto porque es interesante y porque por ahí el estudio de la reserva de flujo coronario y la microcirculación a lo mejor podría explicarnos las diferencias, porque la verdad que cuando uno tiene esto, a uno le interesa saber, ¿va a desarrollar una miocardiopatía? ¿No la va a desarrollar? O sea, a lo mejor nos puede llegar en el futuro a diferenciar y que lo utilicemos como un marcador pronóstico, ¿no? Y no sé si te felicité, Tomás, yo no te conozco, pero es excelente lo que planteaste. La verdad que hiciste un resumen brillante. Bueno, nada. Bueno, gracias Alejandro, gracias. A ver, tenemos no demasiado tiempo, así que a los que están por hacer alguna pregunta les voy a pedir que por favor sean breves en su pregunta o que no se explayen demasiado, así todos pueden comentar. Miguel. ¿Qué tal? Perdón por no haberlo dicho antes y abreviar así la intervención. Solamente quería comentar a raíz de lo que propuso Sueiro. Cada día estoy más convencido que desde el laboratorio de ECO, donde no aportamos rayos al paciente, y tampoco debe ser el estudio más barato que hay, funcional en la medicina, aportar muchas cosas. Y yo creo que con la medicina del sueño es la integración, pero no de un servicio, sino la integración de toda cardiología. Y que hay cosas, que cada servicio interactúe con los demás como equipo y no como una unidad. Que es lo que tratamos de hacer en el hospital y más que nunca en los últimos años. Nosotros desde el ECO, por ejemplo, en presencia de un paciente con bloqueo de rama izquierda y gran disincronía, y con el estudio de la reserva coronaria, podemos dar muchas respuestas, ya que si por más que tenga movimiento normal de septum, y esto nos genere un montón de dudas, si la reserva coronaria en el territorio de la DA, y cuando nos esforzamos realmente logramos encontrar en las tres arterias en un 50% en los tres territorios. Yo creo que ahí respondemos varias respuestas con una reserva coronaria adecuada. Cuando uno se lo propone, encuentra en los tres territorios en más del 50%, o en alrededor de un 50%, en la DA en el 99%. Así que bloqueo de rama izquierda, estudio funcional, tengan en cuenta el ecoestrés porque es un estudio que da mucha satisfacción.
Y una pregunta que le quería hacer a Dini es, ante la imposibilidad de tener un FFR en el hospital, en el laboratorio por ahora, el eco, el flujo de la DA, si crees que puede aportar, ya que si tenemos un FFR menor de 0,75, seguramente el flujo de la descendente anterior vamos a encontrar o un no reflow, una patente no reflow, o vamos a ver la lesión y vamos a ver velocidades aumentadas en el trayecto de la DA. Si no, deberíamos integrar un poco, que vos lo dijiste en algún momento, tener eco en hemodinamia o trabajar juntos sería genial, ya que muchas veces nosotros con el eco vemos la lesión en la arteria, sea la diagonal o sea una DA, la vemos muchas veces. O como en el ostium, vemos cómo hay un aumento de velocidad a nivel del ostium. Y bueno, en ausencia de eso, que es grosero, en el flujograma de la descendente anterior nos puede decir si hay una lesión en la arteria epicárdica o no. Por eso mi intervención era a partir de si podríamos integrar aún más hemodinamia, eco, cámara gamma, los distintos servicios, y hacer algún trabajo conjunto y ver qué podemos aportar de cada uno de su lugar. O sea, hoy nosotros, mañana Mike y Germán y la gente que sigue en ECO. Eso es todo, gracias. Sí, Miguel, yo creo que eso que decís es fantástico, creo que hay que sentarse y diagramarlo. Y lo interesante de todo, porque Tomás ahí lo iba expresando en su presentación, es que los puntos finales duros están en igualdad de condiciones haciendo FFR o guiándolo con un estudio de perfusión o un ecoestrés. O sea, una prueba funcional no invasiva, bien hecha, como sabemos que hay que hacerla, comparado con un estudio de invasivo, funcional invasivo, tiene básicamente a grandes rasgos el gran universo de pacientes. Te queda un muy pequeño porcentaje de pacientes que entran en una zona gris. Sin ir más lejos, uno a veces dice, che, pero esa lesión yo la veo intermedia, pero tiene una prueba funcional positiva y bueno, hay que revascularizarla, indudablemente. Pero me parece buena tu propuesta, Miguel. Yo creo que tendríamos que sentarnos a pensar cómo integrar eso hoy en el servicio. Gracias. Bueno, gracias, Andrés. Nos quedan 5 minutos, así que vuelvo a pedirles que por favor sean breves en sus comentarios, así todos los que levantaron la mano pueden opinar. Gabriel. Sí, es un poco ya, algo comentó al pasar Miguel, es el aspecto de, bueno, hablamos de tratamiento, pero está el aspecto preventivo, de medicina preventiva, estas técnicas de reserva coronaria, no invasivas, pueden ser útiles en determinadas poblaciones específicas y nos pueden indicar pronóstico para identificar a pacientes de riesgo y, por ejemplo, pacientes diabéticos que merecen un tratamiento más agresivo que el que reciben si tienen una alteración de la reserva coronaria. Nada más que eso. Bueno, gracias. Cada vez levantan más las manos, me quiero matar. Hugo. ¿Qué tal? Breve, por favor. Muy buena la charla de todos. Quiero hacerla corta. Varias veces levanté por la mano, pero me han ido respondiendo. Pero me quedó una de principio y es algo fisiopatológico y no sé si tiene respuesta. Para los más viejos, Bertolazzi hace mucho tiempo hablaba de lo que era preacondicionamiento isquémico e infarto con o sin tiempo. La reserva coronaria tiene que ver con una isquemia muy larga y aprendió el miocardio a vasodilatarse, o es una cuestión, porque esto lo que estamos viendo es un momento, ¿qué es lo que pasa ahora? Pero nos habla la historia, la reserva coronaria, de la historia que tiene
de tiempo de evolución de la enfermedad coronaria o es una cosa individual de cada paciente y del endocardio, perdón, del endotelio y cómo responde a la isquemia? Esa es una pregunta fisiopatológica, no sé si tendrá alguna respuesta. ¿Alguien sabe la respuesta? No, Héctor. animo a contestarte. Algo de que fui ayudante de fisiología me tengo que acordar. Mira, son dos temas distintos a lo que planteas vos, ¿no? El preacondicionamiento isquémico es la capacidad de adaptación del miocito a poder seguir el metabolismo con bajos niveles de presión parcial de oxígeno tisular. Sí. Ese es el preacondicionamiento clásico. Y el infarto sin tiempo tiene que ver un poco con ese preacondicionamiento. Lo que nosotros, lo definiste muy bien, lo que nosotros medimos en forma invasiva o no invasiva es el resultado de una intervención. Ya sea Andrés, a través del FFR, con una función vasodilatadora, mide la caída de presión, o con el PET medís dos cosas, ¿no? El flujo miocárdico absoluto y la reserva coronaria. Es una respuesta que tiene que ver, creo que Tomás lo explicó muy bien, y yo eso lo hablamos, ¿te acordás cuando hablábamos del dipiridamol? ¿Qué pasa con una lesión, una arteria con una lesión, y lo distala esa arteria, y qué pasa con una arteria sana? Por eso el dipiridamol funciona. Una arteria sana tiene 0 vasodilatación distal. Una arteria enferma, que tiene flujo limitante, empieza a usar su reserva de vasodilatación y llega hasta 4. Cuando vos das un estímulo vasodilatador distal a la lesión, la arteria enferma no tiene con qué, y la arteria sana aumenta 4 veces su flujo. No sé si te expliqué, pero son dos conceptos relacionados pero distintos. Y otra cosa, Héctor, permiso. Cuando hablamos de reserva coronaria, estamos hablando de dos cosas. Integridad microvascular, por un lado, y endotelio, por otro. Uno lo estudiamos bien con el lipiridamol, y el otro lo estudiamos con el té del frío o con la acetilcolina. Eso es lo que, ese trabajo lo hicieron el grupo del Argerich y del Güemes, de Prevalinio, Mazzoli, que me lo mostró un día Huguito Mosto, y que viene bien para estudiar los pacientes chagásicos, por ejemplo. Cómo no sirve, en el caso del Chagas, para nada el lipiridamol para ver reserva coronaria, y sí sirve el té de frío, ya que, bueno, ya Harry Aquatela en los 90 le hacía con acetilcolina intracoronario, y estudiaba de ese modo el endotelio. Entonces, y otra cosa que siempre dice Jorge Lobo, la reserva coronaria es independiente de una arteria de otra. O sea, la DA es independiente de la derecha e independiente de la circunfleja. Algo que yo no lo termino de entender nunca, ¿no? Porque un paciente con disfunción endotelial que tiene enfermedad arterial periférica, es diabético, tiene disfunción endotelial, ¿por qué es independiente? Bueno, hay cosas que no entiendo, pero que hay que repetirlas por ahora hasta que alguien nos demuestre lo contrario. Es independiente la reserva coronaria de una arteria respecto de la otra. Cuando hablamos de reserva coronaria, siempre pensar en el endotelio por un lado y en la integridad microvascular por otra. Bueno, gracias, Miguel. Fernando, nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué querés? ¿Tenés que hacer algún comentario, alguna pregunta? No. Sí, es una pregunta. Primero felicitarlo al doctor, a Tomás, que no lo conozco, pero igual muchas felicitaciones. Y después a la gente de ECO, fundamentalmente a Miguel. ¿Cuál es realmente tu experiencia y la utilidad de ese método de Jorge Lowenstein de investigar el flujo en la descendente anterior y en base al flujo en esa arteria extrapolar todo lo que está pasando fundamentalmente en circulación, que es donde se produce, digamos, de la resistencia coronaria? ¿Podría, Miguel, eso, o vos, Hugo, o Bencho, cualquiera de los tres?
Hola. Hola. Sí, Hugo, dale vos. Hola. No, si la experiencia que tenés vos en esto es importante. No, pero lo que podemos decir es que lo que se ve en la descendiente anterior es en la experiencia de Lowenstein cerca del 95-97%. En el hospital creo que estamos en un 90% que lo podemos ver, el flujo. En la coronaria derecha y en la circunfleja es más dificultoso, pero está alrededor del 50%. Pero se puede ver, hay que buscarlo, es más dificultoso, pero también se puede encontrar en 50-60% el flujo en otras arterias coronarias. Sí. No sé, ¿es esa la pregunta o querés extrapolar? Uno ve que la DNA marca pronóstico, pero digamos, podemos explorar otras arterias. Claro, pero la pregunta... Te escucho muy mal, Fernando. No. Te escucho cortado. No, la contestaste, pero quiero saber... ¿Me escuchás bien? Se escucha Ahora- mal, Fernando, ahora me se te escucha muy mal, muy cortado. Bueno, voy a tratar de hacer... Pero la pregunta era que si vos podés, por los datos que obtenés a nivel... Sí, yo creo que entendí. Bueno, entonces... Se escucha No, muy se mal, escucha, Fernando. se escucha mal, Fernando, perdón. Entendí la pregunta, perdón. Vamos a gente, igual, tenemos muy poco muchacho. tiempo, quisiera que Daniel hable desde su experiencia también, o que nos haga algún comentario, y bueno, y ya tenemos que ir terminando. Así que, Daniel. No puedo agregar nada, porque todo ha sido realmente los aportes, ya no puedo agregar nada. Fui tachando todas las preguntitas que iba haciendo. Primero, Tomasito, impecable. Impecable. Realmente en estos 20 minutos hiciste una revisión impecable. Y bárbaro el aporte también de Andrés. Te felicito, Andrés, muy buen aporte. Y el mundo real es que yo creo que estas cosas van a ser muy útiles, lo que dice Miguel, de esta integración entre hemodinamia, mismo cámara gamma y eco. Uno realmente, por la facilidad que tiene, el eco en estos casos realmente es fantástico, pero que no se hace en ningún lugar privado. Eso lo vamos a ver solamente en el hospital público. Lo mismo creo que la hemodinamia fisiopatológica, que también creo que hoy en día, también Andrés, no sé si se va a hacer con la guita que se está gastando con los STEM de tantas generaciones. Cuando vean una lesión más o menos severa, se lo meten. Uno lo ve en la actividad privada, envías a un paciente a estudiar, que es un paciente crónico estable, son los pacientes en los cuales la integración de todo, tienen baja mortalidad, nos va a llevar a un rédito en todas estas cosas que estamos viendo hoy, ¿no? El problema va a ser, y los tipos los mandan a estudiar y le ponen STEM por todos lados, ¿viste? O no, es así. Te vienen todos revascularizados, tenían un isquemia en un solo lado y vienen con 6 STEM, ¿viste? Así que eso, que es la hemodinamia del futuro, la veo difícil con respecto a la asociación con la fisiopatología de la enfermedad. El eco me parece fantástico, pero no se va a hacer tampoco en el ámbito privado. Y que tienen que tener en cuenta que el paciente estable, la angina crónica estable, aún con baja capacidad funcional, pero que está estable en los últimos 3 meses, nos va a dar tiempo, después del estudio, con todas estas cosas que tenemos asociadas y esta integración, el Heart Team, famoso, para ver qué hacemos. El problema va a ser enorme con los pacientes, obviamente, que es el agudo, el que viene con un infarto y te encontrás con 65 vasos. Bueno, ahí estamos con todas estas cosas que va a ser que es fantástico lo que ha explicado Tomasito para sacarle el jugo. Bueno, nada más. Felicitaciones a todos los aportes. Héctor, el aporte que hiciste también es maravilloso. Así que gracias a todos. Bueno, gracias. Daniel. Justo, vamos a escucharte para ir terminando. Estás silenciado, estás silenciado. Sí, primero reiterar el agradecimiento y la felicitación a Tomás. Yo tuve el gusto de supervisar finalmente de su monografía, que recibió una nota altísima en la SAC, así que sabía de la calidad, pero estuviste muy bien en tu presentación, así que nuevamente felicitaciones.
Forma parte de un grupo de residentes que estamos muy orgullosos. Todos sus compañeros también recibieron excelentes notas, así que la verdad que nos tiene que poner muy orgullosos lo que está trabajando todo este grupo. Y en otro punto, bueno, obviamente enriquecido por el aporte de intercambio de aquellos con los que hemos aprendido durante tanto tiempo, y como Del Riego, como Negro Aedo, como también Fernando y tantos otros. Y bueno, este estilo de pensar los pacientes y las técnicas como Ramos Mejía. Me queda como jefe de división, que tengo el honor de trabajar junto con ustedes, el desafío de la integración que planteaban tanto Andrés como Miguel. Obviamente tenemos todo un modelo de tratamiento y de intención. Ahora lo que nos queda es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos ponga como primer centro de cardiología personalizada del país, que ese es el gran objetivo estratégico que estoy buscando con el apoyo de todos ustedes, y a partir de ahí, que está en pleno trabajo. Tengo una nueva reunión el jueves con la dirección, porque ya se lo presentamos al ministro y al viceministro de Salud de la ciudad, con ese refuerzo que nos ubicaría en una posición privilegiada a lograr el justo y necesario recambio de los equipos. Si Dios quiere, en octubre ya viene el equipo nuevo General Electric para ECO, y ahora con el apoyo y el esfuerzo de Magalí y Héctor por cardiología nuclear y todo el equipo de hemodinamia, se inició el tema del periodo de recambio del equipo de SPECT, y la gran joya que tenemos que conseguir, sí o sí, que ya se empezó con la ayuda del bioingeniero de la dirección, es el equipo de hemodinamia, que tenemos que cambiarlo, porque eso va a favorecer la integración y poder trabajar bien en forma con la capacidad que ustedes se merecen y nuestros pacientes se merecen también. Así que bueno, estamos en pleno cambio. Hoy lo que se demostró es hacia dónde va la cardiología, hacia la personalización y hacia áreas de diagnóstico que son muy funcionales, donde la fisiología es clave y donde tiene que estar integrado. Pero en ese segundo paso lo que necesitamos es mejorar la tecnología. Y para eso tenemos que lograr mayor atención del gobierno de la ciudad. En eso estamos. Eso gracias a ustedes, por supuesto. Así que bueno, nuevamente mi orgullo por la residencia, especialmente hoy por Tomás, que representa una camada excepcional de residentes. Y nos vemos el lunes, lo que seguimos en el servicio, y el sábado que viene a todos nuestros queridos miembros que son permanentes del pabellón Hinchaupa. Así que un gran abrazo y buen fin de semana. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Excelente. Felicitaciones, Tomás, otra vez, excelente. Chao, chao. Bueno, buen fin de semana para todos. Tomás, muy bueno. Chao.